La importancia desde, bueno, una perspectiva biofísica. Tenemos un campo de acción muy amplio, muy importante, específicamente en el cáncer, pero para poder profundizar y hablar del cáncer desde una perspectiva biofísica, a mí me gustaría comenzar primeramente hablando desde la perspectiva biofísica de todas las enfermedades. Si bien es cierto que todas las enfermedades, y cuando digo todas son todas van a tener una interacción primaria o secundaria en una cuestión emocional. Todos tienen un detonante emocional. Ahí comienza el problema. ¿Cuál es la situación? Que comenzamos con situaciones emocionales alteradas y esto empieza a ser un vehículo o un puente hasta llegar a un momento en donde yo ya tengo una afección física y en algunas situaciones metabólicas, como es el cáncer, o la diabetes o todas las enfermedades que están dentro de las enfermedades metabólicas. Bueno, entonces, comenzamos con una alteración emocional y tengo un impacto, ¿ok?, en un metabolismo, en el funcionamiento ya físico del cuerpo. ¿Por qué lo aclaro de esta manera? Porque muchas veces podemos caer en los dos polos. O en la parte física, y quiero entender el cáncer como sus afecciones que ya dañaron a un cuerpo y que están dañando el funcionamiento de un metabolismo, y me olvido de la parte emocional. Tan malo es eso como querer ver solamente la otra parte, como efectivamente inician las alteraciones desde un efecto emocional. Y muchas veces solamente me clavo y quiero poner cambios y quiero hacer tratamientos desde la parte emocional y quiero andar respirando paz y amor y aventando florecitas por la vida. Es muy importante que yo entienda que todas las alteraciones comienzan con una parte emotiva, emocional alterada, y que esto a su vez me va a causar un efecto y un impacto en mi cuerpo físico, ¿va? Y que cuando yo voy a hacer un tratamiento lo tengo que ver desde los dos puntos. ¿Perfecto? Bien. Y una vez, ahora sí, hablando ya del cáncer como tal, hay muchas ideas, como bien comentas, hay muchas ideas, que si el cáncer, primeramente, que si es genético, que si ya lo traigo. Esto es un poco doloroso verlo de esta forma, porque si yo me clavo con esta idea, entonces yo te digo, no tienes nada que hacer, crúzate de brazos, y pues como tú ya estás destinado a tener cáncer, no hagas nada, porque hagas o no hagas algo, tú vas a padecer esta enfermedad, ¿no? Entonces, la verdad es que yo aquí sí les digo, ¿sabes qué? Primero vámonos quitando ese chip, porque si yo quiero hacer un cambio, lo primero que tengo que hacer es quitarme una idea que yo estoy predestinado y que alguien me tocó con una varita y me dijo, tú hagas lo que hagas, vas a tener esta enfermedad. Segundo, que si es más frecuente en hombres, en mujeres, que si es de niños, que si es una enfermedad más de adultos, que si algún tipo de alimentación, algún tipo de actividades, una localidad geográfica, en fin, hay un sinnúmero de, le llaman factores de riesgo alrededor del cáncer, y que bueno, desde una perspectiva biofísica y hablando un poquito desde los antecedentes biofísicos y gente que ha hecho investigaciones y que tiene un resultado y lo ha comprobado. Me gustaría mencionarte rapidísimo, por ejemplo, a una persona que profundizó mucho en esto, que fue el doctor Otto Heinrich Warburg, en 1931, premio Nobel en Medicina, con una investigación llamada el metabolismo del cáncer, ¿okay? o la alcalinidad como factor en contra del cáncer, o que en estados alcalinos no se puede desarrollar el cáncer. Y él hace una conclusión muy grande de toda esta investigación, en donde dice que todos, mejor dicho, en los cuerpos donde previos existan congestiones sanguíneas o estados de alcalinidad o de acidez, o todos los casos de cáncer son precedidos de acidez o alcalinidad metabólica. Entonces, cuando hablamos de un metabolismo, estamos hablando de todo el funcionamiento en conjunto de nuestros, primeramente, órganos, que esos órganos en función van a ir a determinar el comportamiento de los sistemas de mi cuerpo, y todo esto en conjunto se le llama metabolismo, ¿okay? Cuando toda la maquinita empieza a funcionar de manera armónica, de manera en equilibrio, pero en conjunto, que no lo puedo separar. Y aquí es uno de los primeros puntos que yo creo que tenemos que ser muy conscientes. Y cuando yo quiero hacer un tratamiento, cuando yo quiero entender esta enfermedad, lo primero que tengo que entender es que mi cuerpo es uno solo. Y que si yo tengo
o se me diagnosticó un cáncer de hígado, un cáncer de pulmón, un cáncer de páncreas, un cáncer de intestino, un cáncer de estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo que entender que efectivamente hay algo que está funcionando no de manera correcta. Hay un punto que yo tengo que cambiar, pero en todo mi cuerpo, que yo no puedo decir, ok, tengo un cáncer de pulmón, vámonos al funcionamiento pulmonar y me voy a enfocar en cambiar las acciones de cómo funcionan esos pulmones. Hay una interacción completa de todos los órganos y sistemas de mi cuerpo que yo tengo que garantizar que estén funcionando de manera adecuada. Ese es el primer punto que yo considero que es clave. Bien, siguiendo estas investigaciones de Otto Heinrich Warburg, que lleva de una célula fisiológica cancerígena y esa misma célula luego hace una reversión, y entendiéndose que el cáncer no es más que un agrandamiento, por eso se llaman displasias, un agrandamiento en el comportamiento y la anatomía celular, entendiéndose esa anatomía celular como una célula que tiene una membrana celular, que tiene un núcleo celular y que hay muchos organelos que interactúan dentro de ella. Bueno, todas ellas en conjunto tienen una anatomía. Y que cuando ese núcleo celular comienza a tener un agrandamiento y una deformación de la anatomía de ese núcleo, es lo que llamamos displasia celular. Y que el cáncer son células displásicas. Células que tienen un agrandamiento y que su núcleo, dependiendo lo avanzado o la estación donde esté el cáncer, terminan siendo células con núcleos celulares agrandados, células con núcleos displásicos. Normalmente en consultas siempre me preguntan, ¿el cáncer se cura? ¿Puedo cambiar mis condiciones? Y yo le digo, depende. Es que el decir si se cura o no se cura depende, no de muchos factores, y es multifactorial, depende de ti. De qué cambios hagas tú, y me refiero hasta a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Si tú conjugas esos tres cambios, totalmente. ¿De qué lo determina? Por eso es muy común que tú veas precisamente que una persona de repente sale de un estado de cáncer, un estado catabólico, y luego regresa. No es que regrese el cáncer, es que regresas tú a las condiciones que tenías cuando tenías cáncer. ¿Te acuerdas? Causa-efecto. Cambias los efectos, ¿qué regresa? La misma causa. Cambias la causa, ¿qué se va? El efecto. Entonces, el que tú tengas o no tengas una alteración como esta depende de ti. Eso es lo primero. Primero en estados emocionales, después en estados físicos. Estábamos viendo ahorita la esencia, ese corazón del por qué se da esta condición a nivel celular. De hecho, Otto Heinrich Warburg también manejaba mucho los estados de hipoxia celular, y que decía que estaba determinado por efectos aeróbicos y anaeróbicos, y hablaba de todas estas condiciones a nivel de un metabolismo celular. Al final de cuentas quedamos en flujos sanguíneos. Un estado aeróbico quiere decir un estado con niveles de oxígeno. Un estado anaeróbico a nivel celular quiere decir condiciones que no hay presencia de oxígeno. Y recordemos que a nivel celular y a nivel de todos los tejidos, músculos, órganos y sistemas de tu cuerpo, la única forma en cómo tú llevas oxigenación a tu cuerpo y a tus células es mediante flujos sanguíneos. Y mira, me voy a salir un poquito, ya vimos la esencia, y ahora me voy a ir más dentro de lo común, de lo que yo puedo entender, cómo puedo afectar esta área. Yo no puedo querer cambiar una oxigenación celular, un metabolismo celular, por lo tanto un campo electromagnético de mis células, si yo tengo procesos inflamatorios y, por ejemplo, alteraciones digestivas. Recordemos que en nuestro intestino, todo nuestro sistema digestivo, movemos más del 50 a un 60% del volumen sanguíneo total de tu cuerpo. Ojo, 60% del volumen sanguíneo total de tu cuerpo. Y por otro lado estamos viendo que precisamente la sangre es la que determina los campos electromagnéticos de los órganos y de las células. ¿Qué pasa si yo mediante un mecanismo altero el 60% del flujo? ¿Qué va a pasar? Pues eso va a tener un efecto. Bien, entonces yo no puedo intentar en cualquier nivel de cáncer que existe en tu cuerpo, desde el ojo hasta tus pies, si tengo alteraciones digestivas, si tengo estados inflamatorios. Y que la gente que nos está viendo, si ha tenido una situación o un familiar, le pregunte, alteraciones digestivas forzosamente, sobre todo inflamatorias, en todos los casos de cáncer. Yo lo primero que tengo que hacer es garantizar una buena digestión. Segundo, alteraciones hormonales.
Bien, ¿por qué hormonales? ¿Qué tienen que ver las hormonas con un cáncer de intestino, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver? Totalmente. Cuando hablamos ejes endocrinológicos y sobre todo a nivel gonadal, que es uno de los ejes más importantes, recordamos que gónadas, tanto testículos como ovarios en las mujeres, me van a determinar mediante el funcionamiento de dos minerales claves, que es el calcio y el magnesio, toda la función muscular de tu cuerpo. Y todos los sistemas de tu cuerpo en algún punto tienen músculos y esos músculos deben tener buen tono. Bueno, esos tonos y esos movimientos, una peristalsis, por ejemplo a nivel digestivo, no se va a poder dar si hay alteraciones en ejes hormonales, si hay una alteración en gónadas. Alteraciones a nivel nervioso. No hay un solo caso de cáncer que sean personas que no tengan alteraciones a nivel nervioso, que no estén pasando por estados depresivos, coraje, estrés, enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es donde se rompe la línea entre la emoción y el cuerpo físico. Sí, es que es muy emocional porque eres muy enojón. Sí, ¿y qué pasa cuando eres muy enojón? No, pues es que se enoja porque... No, me refiero en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasó? Cuando él se enoja, mediante un sistema nervioso va a impactar a toda una musculatura lisa, y la musculatura lisa va a empezar a hacer espasmos, y al hacer espasmos me va a empezar a facilitar a que no haya buen tránsito intestinal. Perfecto. ¿Y qué es lo que pasa automáticamente cuando sucede esto? Comienza a haber estados inflamatorios. Entonces es importante mantener una buena conducción nerviosa totalmente. Bien. Y si te fijas, hoy estamos hablando, ¿cómo lo podríamos ayudar? Estamos hablando de toda la congruencia en bio. Sin embargo, hay un producto que yo considero que es clave en esta condición, que es Ganoé. Porque bien, como dijiste, Ganoé, potente antioxidante, niveles altos de triterpenos, un gran alcaloide, antitumoral, y todos estos beneficios que tú comentabas en un principio, Esmeralda, todos estos beneficios se dan precisamente porque mejora flujos sanguíneos. A nivel clínico se llaman niveles de vasodilatación. Al hacer vasodilataciones, al mejorar esos tonos de tus vasos sanguíneos, venas y arterias, mejoro flujo y va en contra de estados inflamatorios que me hacen opresiones, y yo mejoro flujo automáticamente al mover sangre. Por eso funciona como antioxidante, como alcaloide, como antitumoral, porque todos los casos de cáncer, recuerda que hay mal flujo sanguíneo. Si yo mejoro un flujo, automáticamente voy a cambiar un campo electromagnético, y al cambiar un campo electromagnético cambio el comportamiento celular, ¿verdad? Y luego, por otro lado, siguiendo hablando de Ganoé, tenemos la parte de melena de león o Ericio merinaceus. Ericio merinaceus va a dos niveles: primeramente digestivo y segundo nervioso. Por eso mucha gente lo toma por la parte de la neurogénesis, formación de nuevas neuronas, y también en un funcionamiento gastrointestinal. Pero vámonos en la parte metabólica. ¿Qué pasaría si yo mejoro primeramente el funcionamiento de conducción nervioso? ¿Okay? Voy a relajar un cuerpo, entendiéndose que todas las enfermedades comienzan con condiciones emotivas alteradas. Si yo relajara aquí, ¿crees que este cuerpo mejoraría su función? Totalmente. Y por otro lado, va enfocado a la parte digestiva, y donde comienzan todas las alteraciones físicas en la parte digestiva. Entonces, Ganoé es una formulación, y eso sí me atrevo a decirlo, única en el mercado, porque va muy enfocado primero a la condición primaria, como antioxidante, como antitumoral, mejorando flujos sanguíneos, pero por otro lado mejora la condición nerviosa, conductiva y la parte digestiva. Entonces, es por eso que con Ganoé, bueno, yo siempre les he dicho a todos los distribuidores y todas las personas que me preguntan, oye, en esta enfermedad, yo digo, en todas la congruencia es clave, pero si vas a hablar de cáncer, forzosamente tiene que estar Ganoé.